Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Natalie Mayeleche y hoy en día soy del CET de San Juan de Lurigancho. Hoy me toca a mí exponer sobre parálisis de Bell's. La parálisis de Bell's es uno de los desórdenes más comunes de la principal causa del parálisis facial. La parálisis facial, o sea, que no tiene una definida de síndrome, también o sea, fue escrito por Charles Bells hace más de 100 años. Por ejemplo, la parálisis de Bells es más común, ya que el nervio facial no está asociado con ningún otro tipo y que de nervio y o sea, se ha sugerido factores genéticos. Eh, o sea, el mecanismo o sea, eso se da a un origen de celular, o sea, de una infección como los factores más frecuentes asociados. Y el parálisis de Bell, y sin embargo, eh, se da, o sea, por muchos factores y todavía hasta ahorita no se ha encontrado o sea, una causa directa. Por ejemplo, el 80% del parálisis facial son identificados. Por ejemplo, en el caso o sea, y que de esa recuperación es relativamente rápida, ya que es completa haciendo ejercicio, o sea, se puede hacer, o sea, ejercicio en la cara. Por ejemplo, uno de los ejercicios más comunes es inflar el globo y otro es que cuando se dan las palmaditas, o sea, hacer palmadas ahí para que sus nervios tengan una reacción y fácilmente el paciente pueda llegar a tener una recuperación fácil. Por ejemplo, esto no ocurre, es necesario realizar evaluaciones adicionales con fin de neoplasias. Se ha encontrado en la neoplasia de nervios faciales asociados el 5%. Por ejemplo, unos total de casos del parálisis facial o sea que la bilateralidad es una condición, por ejemplo, muy frecuente, presenta o sea, el 2% y también en lo que más se da ahí. La parálisis facial presenta dentro y que el síndrome y que de niños, o sea, en las leucemias, en la identidad, no son muy conocidas, pero sí hay reportes en la literatura y sustentan dicha afirmación. Cuando la parálisis es causada por una reactividad de virus, o sea, hay virus, eh, es generalmente por una erupción herpética de mucosas oral o estos pacientes son diagnosticados facialmente como síndrome de Nashon. Gracias, Miss. Eso sería por todo hoy. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Aurelia Carlos Pulca y pertenezco a la Universidad Privada del Norte, sede de Los Olivos. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que es la parálisis de Bell, y para eso nos hemos orientado en un artículo publicado en el 2011 de la revista española de cirugía oral y maxiofacial. Bueno, es sobre un caso clínico de parálisis de Bell. Sabemos que la parálisis de Bell es un desorden neurológico y es el más común y la principal causa de esta parálisis facial, ¿no? En la parálisis de Bell se manifiesta con una parálisis facial abrupta y no tiene una causa definida aún. Este síndrome de parálisis facial idiopática fue descubierta por Charles Bell ya hace más de 100 años y su origen y tratamiento son todavía controversiales. Entre ellos podemos mencionar factores genéticos, factores inmunológicos, infecciones, pero más factores virales, que es la causa principal de la inflamación del nervio facial. Sabemos que es un trauma también, un trauma en la zona del agujero del estilo mastoideo, que involucra el séptimo par craneal, que está acá, la parte de atrás de la oreja, y también podemos decir que es unilateral, da de un solo lado de la cara. En este informe veremos sobre una paciente que sufrió la parálisis de Bell, su manejo, su tratamiento, hasta su recuperación. El caso clínico es de una paciente, como les decía, de 66 años, de sexo femenino, que presentó en forma súbita una parálisis en los músculos del lado derecho de la cara. Y la intervención fue oportuna. La paciente ni bien sintió los síntomas, acudió a urgencias. Al momento que le evaluó el doctor, encontró una lesión ulcerativa acá en el borde de la lengua, en el lado izquierdo de la lengua. La paciente manifestó que eso había aparecido hace 2 días
Entonces, los doctores mandaron exámenes para descartar diagnóstico de herpes y confirmaron, y ya con los resultados se confirmó, ¿no? Que el diagnóstico no era herpes, sino era un afta lingual. Ya con este diagnóstico más diferenciado, se dio inicio al tratamiento, trabajando rápidamente con corticoides, antivirales y terapia miofuncional. Después de la primera semana, porque se esperó que bajara un poco la inflamación para comenzar con la terapia física. Y después de la primera semana de terapia física se trabajó con hielo para bajar la zona inflamada del lado derecho. También se hizo masajes, ejercicios para los músculos de la cara. Ya con la segunda semana de tratamiento de terapia se trabajó con calor, se usó infrarrojo en este lado de la cara, también se usó TENS para activar los músculos de la cara, se realizó masajes y ejercicios para activar los músculos faciales. Y así la paciente empezó ya a los 15 días a presentar mejoría y recuperó poco a poco todos los movimientos faciales que había perdido. Y ya llegando a los 30 días de tratamiento, totalmente recuperó las funciones del nervio facial de la cara. Y podemos decir que esta paciente respondió satisfactoriamente al tratamiento. Y en conclusión final, se puede establecer que la gran mayoría de pacientes con parálisis de Bell tienen un buen pronóstico, ya que el 80% de estos pacientes se recuperan sin complicaciones y rápidamente. Y la recuperación inclusive la recuperación de la motricidad se resuelve completamente, como este caso descrito. Sin embargo, podemos decir que es muy importante tener mucho en cuenta el diagnóstico diferencial de estos pacientes, y ver si están asociados a otro tipo de patologías, por el cual debe realizarse un adecuado examen clínico con todos los pacientes, utilizando las ayudas diagnósticas disponibles, como exámenes o una electromiografía para ver el estado de daño que tuvo este nervio. Muchas gracias. Es todo, profesor.